Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muy agradecido por la silla. Ahora ya no tendré excusa para no sentarme en el confesionario. Bueno, pues estamos haciendo nuestra oración esta mañana. Y lo hacemos, lo queremos hacer, pues iba dándole vueltas ayer a la meditación de hoy y al final concluí que hay que prepararse para el 2 de octubre y que creo que mañana los ángeles, también los arcángeles, pero que esta semana que va a estar marcada pues por el 2 de octubre y por el 6 de octubre también, claro, pues nos va a servir, ¿no? El domingo que viene nos puede servir a ti y a mí también para que sea toda una semana pues de acción de gracias por esas fechas, de renovación de nuestra fidelidad, de nuestra entrega, de profundizar un poquito más en lo que significa la vocación y la vida santa de San José María, de nuestro Padre, tantas cosas que aprendemos y seguimos aprendiendo de él, ¿no? En el fondo, y al hilo de la liturgia de la palabra de cada día, especialmente esos días, y poniendo como testigos pues también a los ángeles de la guarda, a los ángeles custodios, a los arcángeles, vamos a pedir al Señor todo eso, que estos días, no solamente el 2 de octubre, sino la semana marcada por ese día, pues sea una semana, le pido al Señor para ti y para mí, de acción de gracias, porque nos recomienda la Sagrada Escritura dar gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las obras del poder de Dios? Darle toda la alabanza, dice la Escritura. Y es que llevamos ya muchos años de entrega, ¿no? Le hemos dicho al Señor que sí, pero fijaros que, por lo menos para mí, yo creo para todas, ¿no? Pues llegar un 2 de octubre es como encontrarnos con la alegría de la fidelidad, o la alegría, si queréis, de la juventud de nuestra entrega, ¿no? Y seguramente vendrán a tu cabeza pues esos 2 de octubre que has celebrado pues hace muchos años, con gran alegría, en los que pues a lo mejor pues, se ha conjuntado que ese día era día de fiesta civil, o sea, y a lo mejor pues ha habido una más ocasión de celebrarlo. Os recordáis, algunas de vosotras seguramente, pues el 2 de octubre del año cuando se cumplieron 50 años, ¿no? 50 años, ¿no? Pues de la obra, o posteriores también aniversarios, ¿no? Yo lo recuerdo iba a decir con alegría y con horror, porque estaba en la mili ese día, o sea que en octubre del 78. Bueno, pues y con alegría, claro. Siempre es una fecha que nos marca mucho.
Y siempre tenemos motivos para dar gracias. Lo primero, por tu propia vida, porque son tantas cosas buenas que has vivido y vivirás a lo largo de estos años. Porque has visto, y hemos visto todos, la fidelidad, primero de San José María, lo que supone para él, lo que era, pues recordar esa fecha que marca toda su existencia y que supone un antes y un después, como para ti y para mí también el momento en que nos entregamos a Dios. Como hemos visto también, pues el desarrollo a lo largo de estos años de las labores, la fidelidad de tantas personas buenas, nos han ido dejando personas que hemos conocido, que nos han ayudado mucho y que han terminado sus días en la tierra, como nos pasa a nosotros. Y hemos visto fidelidad, hemos visto también momentos de crisis, de tristeza, de alegrías. Y nos hemos alegrado con las vocaciones que el Señor nos ha ido enviando, con la fidelidad y con la entrega de muchas personas, o cómo se ha extendido el espíritu de la obra en otros ambientes, en otras personas, lo eficaz que ha sido. Y hemos notado también, pues lógicamente, ya en estos últimos meses o años, meses más bien, también lo notamos, pues cómo sigue costando que la obra sea entendida o sea comprendida por razones diversas que no vienen al caso ahora, pero que también nos hacen sufrir, lógicamente. Porque tenemos clarísima nuestra rectitud de intención y nuestro deseo de servir al Señor, como nos repite el Padre tantas veces. Pero nos cuesta ver que la obra no sea entendida y a veces no sea querida. De todas maneras, aún así, levantamos el corazón y damos gracias a Dios. Incluso también por esos momentos en los cuales hemos sufrido o no hemos sido entendidos. Nos gustaría, y tenemos que aspirar a conseguir esta meta, decía el padre, don Álvaro creo que era en este caso, que cada latido de nuestro corazón, cada aspiración de nuestra voluntad, cada tarea que nos ocupa, se transformara en un cántico de ensalzamiento a Dios uno y trino, por todas sus bondades, dando cuerpo a la invitación que leemos en la Escritura Santa. Cantate Dominum canticum novum, laus eius in ecclesia sanctorum. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque que el mundo entero prorrumpa en alabanza a Dios. Sí, es que es verdad. Al fin y al cabo, cada día estamos como renovando ese cántico nuevo, diciendo al Señor que sí otra vez. ¿Te das cuenta? Van a ser con 94 años. Parece una eternidad. Pero realmente, mirado desde el punto de vista de la Iglesia, es muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Fue un momento, un fulgor, una luz, un bien. Una semilla divina depositada en el alma de nuestro fundador, que nace ahí y que pasa tiempo ahí, en el sentido de que cuando empieza a crecer han pasado ya tiempo. No era fácil. Y las cosas de Dios van al ritmo de Dios, lógicamente. Y por tanto, Dios no tiene prisa. Evidentemente tenemos nosotros tener prisa por la santidad, pero en Dios no hay tiempo, por lo tanto no hay prisa. No hay prisa. Las cosas van a su ritmo.
Nos enseña mucho la obra de Dios, nos enseña mucho la creación, ¿no? Las cosas van a su ritmo. El sol sale y se pone todos los días. La luna alumbra las noches. Los tiempos van cambiando. Ayer lo leíamos, ¿no? En la lectura del Coelet. Tiempo para todo. Tiempo para amar y tiempo para odiar. Tiempo para servir y tiempo para etcétera, etcétera. Hay tiempo. Y Dios se toma sus tiempos. Y seguramente lo que pasa en la obra ahora serán los tiempos de Dios. Está bien. Los tiempos de Dios. Sí que tenemos prisa muchas veces y queremos que ya. Sin embargo, el ya de Dios es distinto de nuestro. El ya de Dios es distinto. Por eso te digo que 94 años son pocos todavía. Son pocos. Pero sí que nos asombra, nos deja de asombrarnos que ese pequeño grano de mostaza que hace 94 años va a hacer ahora, se puso en el alma de San José María, pues fueran creciendo de esa manera tan impresionante. Que nos deja pues, muy conmovidos, ¿no? Tanta labor hecha, tantas almas entregadas, tantos líos, perdonad que lo diga así, en los que nos metemos. Pero tanto deseo de amar a Dios. Porque no se mide esto por la eficacia, sino por el amor de Dios. No medimos, ¿no? la santidad por las obras realizadas y por los resultados que al final del día o al final del mes podamos sacar, sino por el amor de Dios que hayamos puesto en todo. Es mucha, sí, la labor realizada, pero es mucha más la que tenemos por delante. Siempre será así. Siempre será así. Por eso, por esta razón, quiero decir, después de una larga vida en el cual, gastada por el cumplimiento de la voluntad de Dios, San José María decía que todo estaba por hacer. Que todo estaba por hacer. Y mira qué hizo él. ¿Por qué? Porque realmente él se sentía instrumento querido por Dios para poner los fundamentos. Y señalar, eso sí, en este caso como fundador, los rasgos del espíritu de la obra. Rasgos que con la gracia de Dios permanecerán inalterables, al margen del ropaje jurídico que haya. Pero rasgos que con la gracia de Dios y con nuestra fidelidad permanecerán inalterables, porque no son nuestros, son de Dios. Y es verdad que eso hemos de hacerlo realidad nosotros, cada uno de nosotros, porque nosotros somos la obra de Dios. Allí donde estamos, en el ambiente que trabajamos, en el que vivimos. Dios quiso servirse de San José María, de nuestro Padre, para que eso fuese en realidad. Y no porque ya saliese, porque nuestro Padre empieza, pues ya sabes, ¿no? Con lo que empieza. Con unos pocos hombres o mujeres que les cuesta tanto, ¿no? Y con una pobreza total, y con el dolor, y con la enfermedad, y con la deshonra, se estaban poniendo las bases. Pero es que sigue siendo así, ¿eh? Y se interesa siempre. Y no entenderemos nunca el sentido de que Dios quiere para la obra, si no es en el contexto de la cruz. Y hay que nosotros tengamos que entender, o al menos aceptar también, todo lo que en nuestra vida, en la vida tuya, en la mía, significa cruz.
Y así, de una manera maravillosa, se fue desarrollando esta, vamos a llamarlo así, que sea un poco grandilocuente el término, esta epopeya de la fe. ¿Por qué es eso? Es una epopeya de fe. Eso es lo que el Señor le pide a nuestro Padre, a San José María. Fe. Y es lo que tú y yo tenemos que pedir al Señor también. Tiene importancia, fíjate, todo lo que hagas de bueno cada día. Tiene importancia tus esfuerzos, aunque sean cosas pequeñas, porque eso forma parte de la epopeya de la fe, es decir, de tu fidelidad y del bien que hagas a los demás. Cuando tiene en su corazón nuestro Padre la primera semilla de lo que será la obra de Dios, de lo que va a ser, sueña cosas grandes, por supuesto, soñad que quedáis cortos. Pero lo que significa, lo que hay ahí realmente es una pequeña semilla, es una idea. Es un sueño que se realizará con el tiempo. Es mucho amor, es mucho esfuerzo, es mucha sangre, es muchas lágrimas, es mucho trabajo. Pero está en una pequeña semilla simplemente. Quiero decirte con esto que las obras no empiezan grandes. Los frutos no llegan enseguida. La santidad no se consiguió en 2 días. Nos damos cuenta que no hay tantas tareas y virtudes que nos falta conseguir y pasamos tiempo y tiempo. Las cosas se van, como decía antes, al tiempo de Dios. El día de Dios es distinto. Pero siempre con fe. Siempre con fe. Es decir, no hay imposibles para Dios. Fíjate que ya nuestro Padre, en el año 38, 10 años después de la fundación, cuando las dificultades exteriores eran inmensas, plena guerra, pobreza absoluta, dispersos, los poquitos que había dispersados en los frentes de guerra, les decía: ¿olvidaréis nuestros 10 años de consoladora experiencia? Vamos pues, Dios y audacia. Podríamos poner en vez de 10 estos 94 años de consoladora experiencia. Vamos pues, Dios y audacia. Porque el paso del tiempo no puede hacernos perder esa seguridad de lo imposible, que ha permitido romper tantos moldes, iniciar tantas labores, llegar a tantas almas distintas. Es de Dios. Es de Dios. No es nuestro. Tú y yo somos instrumentos. Tú y yo estamos tocando la gracia continuamente. Un alma que se convierte, una persona que se acerca a Dios, alguien que responde, alguien que no responde también. No os asustéis, hijas, hijos míos, ante la grandeza de la misión que Dios nos ha confiado. Poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas, implantar su reinado en los corazones de los hombres, es sí tarea imposible, dice, para las solas fuerzas humanas. Pero sabemos que Jesús, a quien deseamos servir con todas las energías de nuestro ser, se encarga de realizar la obra con el pobre instrumento que es cada uno de nosotros. Y esto lo hemos comprobado. Ese pobre instrumento que somos cada uno de nosotros. Y esto te decía, lo hemos comprobado.
Primero, porque sabemos perfectamente que somos pobres instrumentos. Y segundo, porque hemos visto verdaderos, iba a decir, milagros. A través de la gracia, sí. Con un poquito de nuestro esfuerzo, sí. De nuestra correspondencia, así es. ¿Cuántas cosas hace Dios? Haces tú, Señor, con un poquito de mi correspondencia. Cuántas alegrías y cuántas gracias das. Sencillamente cuando uno dice sí. Dice sí cada día. Cada día. Sí, desconfiamos muchas veces de nuestras fuerzas y ponemos la confianza en la ayuda divina. Sí, entendemos que la vida está unida también pues a la cruz. Porque sabemos que encontrar la cruz es encontrar a Cristo. Sí, y nos damos cuenta porque lo hemos comprobado y lo hemos experimentado, ¿no? Pues, que eso nos llena de una alegría inmensa, que en el corazón hay paz cuando uno sabe que está diciendo que sí al Señor y lo vive. Sí, así es. Y no nos quita el Señor ni no nos libera, ¿no? de sufrimientos pequeños o a veces grandes. Hace unos días, hablando con una persona, me decía, no entiendo eso. La verdad es que ha sufrido mucho, Ha tenido una enfermedad que es casi incurable, pero no entiendo eso de que podemos ofrecer nuestros sufrimientos y unirnos a Cristo. ¿Por qué? Su sufrimiento se ha alargado en el tiempo y tiene pinta de que no tiene mucha curación. Y le limita muchísimo. Enfermedades raras, pero le limita muchísimo. No era fácil explicarle, porque hay que ponerse en su piel. Y sentir lo que esa persona sufría. Y así es, ¿no? Pero tenemos claro que encontrar la cruz es encontrar a Cristo. Y eso es lo eficaz. Eso es lo eficaz. La Santa Cruz, decía San José María, la Santa Cruz nos hará perdurables. Siempre con el mismo espíritu del Evangelio, que traerá el apostolado de acción como fruto sabroso de la oración y el sacrificio. La Santa Cruz nos hará perdurables. La Santa Cruz nos hará fieles. La Santa Cruz nos hará felices. Nos dará serenidad. Y así tantas cosas. ¿Qué nos mueve para todo esto? ¿Qué nos ilusiona? O sea, si más que ilusiona, ¿cuál es el motor de todo esto? Pues yo diría que ver en la figura de San José María su profundo amor a Dios, su profundo amor a los hombres. Es verdad que el Señor le concedió a él en grado altísimo la virtud de la caridad y con ella su correspondencia. Es verdad.
Pero a ti y a mí el Señor también nos dice: ama con todo tu corazón. Vive cada día de ese amor. Viva esos impulsos del amor que Dios quiere para ti. Piensa que todo lo que haces tiene un sentido de amor a Dios. Y así es. Está quizás bien expresado. En lo que resumiría, yo diría que como todo esto que estamos hablando, que es el número 1, que está relacionado con la filiación divina, el número 1 de camino, que casi no sabemos, y sin casi, de memoria. Que tu vida no es una vida estéril, sé útil, deja pozo. Ilumina con la luminaria de tu fe y tu amor. Borra con tu vida de apóstol la señal viscosa y sucia que dejaron los emperadores impuros del odio. Y enciende todos los caminos de la tierra con el fuego que llevas en tu corazón. Ahí está todo. Iluminar, borrar, encender, luz, amor, cruz. Vivir así. Y voy acabando ya, pero no quiero dejar de decirte, ¿no? Que nos ayuda muchísimo y nos da una gran alegría mirar al futuro. Sí, entendemos que porque hay mucho que hacer, pero ese mucho que hacer nos ilusiona. Que muchas más personas quieran a Dios. Mirar al futuro. Y la obra está mirando al futuro siempre. Siempre. Sin dejar el presente. Estamos mirando al futuro siempre. Planes, metas. Ahora, pues, en 3 años, ¿no? El centenario de la obra, que ya está poniéndose en marcha, lógicamente. Los frutos de las asambleas regionales. Metido además en el año que viene, un año jubilar. Etcétera, etcétera. Pequeñas reflexiones hemos hecho esta mañana, alrededor del 9 de octubre, para que tú también las sigas haciendo estos días. Insisto y repito lo que te decía al principio y me decía a mí mismo en la oración. Siempre en una acción de gracias. Siempre en una acción de gracias continua que nos pide el Señor. Y lógicamente, además, pues lo haremos de manos de María, de nuestra Madre Santa María. La Iglesia además celebra este mes el mes del Rosario, ¿no? Y es una buena ocasión también para crecer ahí, a través de esa devoción tan bonita. Lo hacemos de manos de la Virgen. La obra siempre, la Virgen siempre ha acompañado la obra, y ahora también. Y en estas vicisitudes más difíciles, también. También. Tú y yo ponemos en sus manos todos nuestros propósitos, nuestros deseos de entrega. Y le pedimos a la Virgen, como tantas veces hemos escuchado, repetía San José María, Madre, aquel cor María dulcísimo, iter paratutum, iter servatutum. Y sobre todo, muéstrate como eres, muéstrate como Madre. A ella, nuestra Madre, se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.